En España, por ejemplo, cualquier cosa que pase es motivo de pelea. Una alerta importante para exigir esa regularización. Una ola de violencia. España es uno de los países más afectados. Hablemos de la economía. ¿Reset económico? Reset no. Punto y aparte, sí. He trabajado en el Parlamento Europeo y ahora estoy en Meta, donde soy el analista principal de la geopolítica en Western Europe. Es la época en la que más acceso a la información hay de la historia de la humanidad y casi es la época en la que más desinformados estamos. El nuevo orden mundial. ¿A qué se refiere esto? La globalización se llevó a cabo y fue exitosa gracias a que había un marco de convivencia y de normas. Se ha ido debilitando. La única razón por la que China ha conseguido todo lo que ha conseguido es porque pueden planear long term. La inteligencia artificial, ¿crees que ahora también hay una carrera? Los principales actores aquí son China y Estados Unidos. Europa quiere entrar, como sea. El problema de Europa es que El tema de la inmigración se ve como un problema. 28 inmigrantes. Las élites culpables de la inmigración masiva. el problema es, de golpe llega un inflow de inmigrantes que no sabes, que no está preparado. Y ahí hay choques. Y lo más importante es la gestión de esos choques. Pero es gasolina para el populismo. ¿Qué es lo que va a terminar con esta guerra entre Rusia y Ucrania? Mi opinión, fue un error de cálculo total. Se pensaban que ese día por la noche o el siguiente tomaban Kiev, se le fue de las manos. Y sí. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar de todo un poco. De hablar del mundo. De todo lo que quieras. Del planeta. Sí. Y de algo que está, antes lo hablábamos, muy de moda, que es la geopolítica. Exacto, sí, es trendy total ahora. Tú eres un experto en ello. Bueno, me dedico a ello, sí, sí, lo he estudiado y diría que es mi pasión también, me disfruto hablando de ello y trabajando en ello. Eso está muy bien porque entiendo que es algo muy alineado a tu pasión, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y algo que cambia tanto porque cada día es diferente. No es una materia que esté ahí estática, sino que todo el rato evoluciona, ¿no? Exacto. Y una cosa que pensé es ahora cuando salió Trump por segunda vez, dije, es un buen momento para ser analista geopolítico porque va a haber muchísimo follón y va a haber, va a haber que empezar de nuevo muchas teorías, ¿no? Porque el sistema ha tenido un terremoto. Y entonces, pues sí, yo creo que los analistas geopolíticos ahora estamos en un buen momento para ser un poco los primeros que empezamos a encontrar la luz en toda esta tormenta. ¿Sabes? Y sí que cuando hay una comida familiar, el analista geopolítico número uno es el cuñado. 100%, siempre. En cambio, en tu caso, tú has estudiado, te has formado, trabajas en una empresa que todo el mundo conoce, una gran multinacional, y me gustaría primero de todo que te presentes. ¿Qué estudiaste? Mira, yo estudié Relaciones Internacionales. Empecé un poco tarde porque primero seguía mi pasión, que era el snowboard, y el día que descubrí que existía esta carrera y que era justo lo que me había interesado de forma así natural, hice eso y luego hice un máster en geopolítica en Londres. Ahora estoy cursando 2 másters de forma remota, pero entonces, mientras tanto, pues he estado teniendo distintos trabajos en distintos países, continentes y siempre alrededor del mundo, pues político / seguridad / geopolítico. ¿Dónde has trabajado? Pues he trabajado en el Parlamento Europeo, en una empresa de Washington también, que ahí era un poco todo investigación y inteligencia, en Dubái, en una empresa de seguridad, ayudando pues a empresas operando en zonas conflictivas y también pues también ayudando la logística de evacuaciones durante el COVID, durante periodos de guerra. Wow. Y ahora estoy en Meta, donde soy el analista principal de la geopolítica en Western Europe, en la Unión Europea y la Europa a la izquierda del antiguo muro de hierro. ¿Cómo es trabajar en Meta, Isi? Es abrumador, sobre todo porque la visión desde fuera es muy distinta. Meta es como un ecosistema gigante en el que hay una parte que es todo lo de programación, software, otro que es de ventas, y luego hay muchísimos equipos que hacen trabajos
muy complejos. Por ejemplo, cada vez que hay unas elecciones o un evento deportivo grande, se monta un gabinete, no de crisis, pero para asegurarte que todo está bajo control. Las autoridades se reúnen con representantes de Meta, siempre para asegurarse, bueno, pues que ayudan a que todo salga bien, porque ya entiendo que se da por supuesto que Meta va a tener un papel en esos eventos o en esas elecciones, y entonces pues ya de entrada se dice, vais a tener jaleo aquí, porque vas a tener todos partidos políticos, va a haber gente intentando de hacer circular mensajes que no serán ciertos algunos, o algunos pueden violar las condiciones de Meta, y entonces pues bueno, se monta un tinglado con gente desde mi departamento de geopolítica hasta otros de seguridad, de ventas, de public relations, de gobierno, de todo. Qué bestia. Sí. ¿Es un sitio donde puedes palpar el poder? Es decir, ves que tienes un poder en la sociedad y que la sociedad también te otorga un poder o una responsabilidad también. Yo creo que sí. Lo cierto es que desde mi posición, claro, estoy como muy alejado de lo que es el core business, Okay. que es bueno, las redes sociales y la parte de los anuncios, ¿no? Pero sí que se ve que, bueno, es lo que estaba diciendo, que es que tiene un papel clave en muchísimos eventos de una trascendencia brutal, ¿no? De carácter político o incluso económico. Al final, Meta manda mucha gente a Davos, por ejemplo, ¿no? Como si fuera otro estado. Y si te fijas, igual que Meta, todas las grand techs, ahora, por ejemplo, en la gira en Saudi Arabia de Donald Trump, habían ido todos los ejecutivos de grandes corporaciones, ¿no? Y es porque sí, ya forman parte ya del ecosistema de gobernanza y de poder. Como ves, y empecemos por ello, analizando en este podcast, vamos a analizar muchísimas cosas. Analizaremos ese gran concepto de el gran orden mundial, analizaremos el papel de los medios de comunicación, de las fake news, de cómo se articula los pensamientos, de qué tipo de políticos tenemos ahora versus los que teníamos antes. Muchísimas cosas así en las que tú estás en tu día a día y que además nos puedes dar una visión muy fácil y muy global. Y eso es un poco lo que buscamos en el podcast, que la hora y media que estemos aquí sentados, la gente pueda salir diciendo, ok, he entendido lo que está sucediendo. Sí. Porque estamos en una nube, estamos abrumados, no sabemos lo que sucede, ¿verdad? Sí, sí, y con motivo. O sea, estamos hablando de temas que son muy, muy, muy complejos y que, como es importante explicar, la única forma de explicarlos es de una forma fácil. Total. Y ahí a veces pues se pierden los detalles y son importantes, ¿no? Y hay actores que se benefician también de eso, de que como la gente no quiere entender o no tiene la capacidad o el tiempo para aprender todos los detalles, le voy a servir una versión fácil de entender, pero que quizás te intenta influir hacia un lado o hacia otro. Hablemos de eso y empecemos, como te decía, por el papel de las grandes tecnológicas. Ya no hablamos solo de Meta, donde tú trabajas, YouTube, Spotify, bueno, grandes empresas tecnológicas, Tesla incluso, ¿no? En los nuevos equilibrios de poder global. ¿Cómo actúan estos grandes actores? Estos grandes actores al final son empresas privadas, bueno, públicas, pero tienen intereses privados. Y lo que quieren es tener parte del poder. Y al final tienes estoy sobre todo centrándome en las que tienen redes sociales o tienen también incluso Google, ¿no? Que ahora con la inteligencia artificial también está un poco intentando siempre, al final YouTube es de Google y tiene los mismos intereses que Meta, ¿no? En ese sentido. Pero sí, claro, están intentando encontrar la forma de maximizar sus beneficios, como cualquier empresa, y ahí han visto bueno, pues diferentes estrategias. Y una de ellas es bueno, pues que haya el run run, ¿no? Que se debata, que la gente quiera dar sus opiniones y al final hay el clickbait. Eso existe, es normal que exista porque es forma del negocio, ¿no?
Y aquí entramos pues en una zona tenebrosa, y es porque al final todos los estudios que se han hecho dicen que las noticias negativas, los comentarios negativos, reciben muchísima más atención que los positivos. Entonces la gente está interesada en que salgan cosas negativas de lo que sea. En la facultad de periodismo no te lo dicen nunca, pero hay también esa creencia velada que es good news, no news. Claro. Entonces, al final, la humanidad nos movemos por las malas noticias. Sí, más que por las malas noticias, por los intereses de quien sea que tiene la capacidad de poner esas noticias delante tuyo. Uh-huh. ¿No? Al final sería muy, muy interesante un día abrir el periódico y que solo te salieran noticias buenas. Sería un shock, porque nadie está acostumbrado a ello. Nadie. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Y por eso las tragedias se alargan mucho y las cosas buenas duran nada. Y sí, pero es parte del ecosistema. Es que para mí es muy importante entender... podemos ser críticos de todo, pero también tenemos que adaptarnos a los cambios. Uh-huh. ¿No? Y aquí tenemos que entender que esto está aquí para quedarse. Uh-huh. Entonces, aprender a convivir con ello, intentar mejorar nuestro entendimiento de cómo hacerlo que nos obtenga el mayor beneficio. Claro, pero en este sentido, y sí, cuando nosotros éramos pequeños, sabíamos que había una fuente de información que era casi unidireccional, ¿no? Y nunca se podía rebatir nada, ni ahora con las redes sociales pues es más bidireccional y tú puedes decir, lo que estás diciendo es una gilipollez. Pero se puedes decir a CNN, si quieres. Uh-huh. Y 100.000 tíos diciendo que lo que dice CNN es un gilipollez, pues es un grupo de gente, una comunidad, ¿no? Que va en contra de un medio de comunicación, ¿no? ¿Cómo podemos detectar si las noticias que nos están dando son buenas, malas o son incluso ya real o mentira, ¿sabes? Esto es muy complejo. Y la historia de la comunicación como herramienta política, vamos, no la vamos a descubrir nosotros. Los ministerios de propaganda han existido desde los regímenes nazis a muchos países actuales. Hay un ministerio que se encarga de la propaganda del Estado, ¿no? Y luego también, por ejemplo, es que un ejemplo que no se me olvidará jamás es el genocidio en Ruanda. Lo que hizo que estallara todo fue un programa de radio. Allí la gente no tenía televisión, no tenía internet, pero tenían una radio. Y había un canal de radio en el que era todo el día despreciando pues los Tutsi. Los Hutu contra los Tutsi. Y comparándolos con cucarachas. Y al final eso creó un caldo de cultivo. Era la única información, gente que no tenía educación, que no tenía la capacidad de ser crítico y solo escuchaba eso y creó un caldo de cultivo que terminó en un genocidio. Entonces eso es muy potente, la comunicación, los medios de comunicación. Y eso todos los gobernantes lo saben. Y claro, hace poco escuchaba en una radio un periodista que decía, yo que soy periodista, llevo 30 años siendo periodista y que mi tarea es verificar la información, a veces me cuesta lo suyo. Pues imagínate un chaval de 14 años que ve esa información en Facebook. Automáticamente entra en el cerebro, no se va a poner a hacer un trabajo, ¿no? Y al final, pues, es así. Automáticamente estamos... Es curioso porque ahora es la época en la que más y mejor acceso a la información hay de la historia de la humanidad y casi es la época en la que más desinformados estamos. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de incertidumbre, elecciones, guerras, inflación, movimientos globales. Y en ese contexto, mucha gente se pregunta ¿dónde pongo mi dinero para que no pierda valor? Yo personalmente uso Trade Republic. Es un neobanco alemán con más de 8 millones de usuarios en toda Europa que te permite ahorrar, invertir y gastar desde una sola app. Lo interesante es que además ofrecen un 2,27% TAE por el dinero que tengas en tu cuenta. Hasta 50.000 euros sin condiciones raras, y eso en un entorno de inflación es casi una necesidad. Además, puedes invertir desde solo
solo 1 euro y tiene una tarjeta Visa que te devuelve un 1% de tus compras e invierte automáticamente ese dinero. Y por si te lo preguntas, sí, está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, como cualquier banco. Así que mientras el mundo gira y las reglas del juego cambian, al menos tu dinero puede seguir creciendo en un sitio seguro. Continuamos con el podcast. Tuve la ocasión de hablar con Mariano Sigman. Mariano es un neurocientífico que hablaba de cómo se generaban las imágenes en el cerebro, ¿no? Y él decía que el cerebro está articulado para solucionar cosas. Entonces tú, si veías durante un milisegundo una forma que parecía un triángulo amarillo, pero no era un triángulo perfecto, pero tú podías asociarlo ¿no? a un triángulo, Sí. tu cabeza decía es un triángulo amarillo. Y él me decía, Twitter funciona igual. Cuando tú pones un tweet sobre los tutsis o los hutus son cucarachas, tu cerebro está llevando esa construcción a una verdad universal. Sí. Y ese es un poco el peligro de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, 100%. Ahora con este ejemplo, por ejemplo, hay la mítica imagen que es el logo de Coca-Cola, solo en blanco y negro. Sí. Y el cerebro automáticamente ve que es rojo. Y no hay ni una pizca de rojo, pero automáticamente tu cerebro lo asocia. Y no se cree que sea negro, cree que es rojo. Y sí, eso, una de las cosas importantes aquí es, mira, en el mundo de la psicología cognitiva hay una teoría que se dice el efecto Dunning-Kruger, que básicamente viene a decir, muy resumido, que de normal la gente, cuanto menos conocimiento tiene de algo, más confiado está en su opinión. Y cuanto más empieza a saber, más baja esa confianza. Y tiene su lógica. Porque si a ti te explican cualquiera de los problemas que hay hoy en el mundo y te lo explican de una forma muy sencilla, sin que te digan los detalles, las complejidades, lo entiendes muy fácil. Y te parece tan fácil a la hora de entenderlo que dices, yo esto ya lo sé. Siguiente tema, ¿no? Y este es el problema que hay hoy. Que todo el mundo ve cualquier información, la definición de populismo, ¿no? Soluciones fáciles a problemas complejos. Cualquier persona ve una solución fácil porque le han explicado que el problema es muy fácil de solucionar y automáticamente para ellos dicen, esto es lógica. ¿No? Y la inmigración es el mayor caso de esto. Dicen, no, hay que cerrar fronteras. Y luego pues ves todo el mundo como loros diciendo la solución de esto es cerrar fronteras. Y ya está. ¿No? Y es curioso eso, que cuanto más te empiezas a informar, que muy poca gente tiene las ganas de hacerlo, cuanto más te empiezas a informar, más dudas te entran. Y al final nadie quiere estar con dudas. Casi prefieres estar en tu zona de confort, sabiendo poco y estando muy contento con lo que sabes. Y aquí estamos todos encerrados, todos. Yo también en muchos temas. Y en ese caso, Isi, cuando dices que nos mantenemos encerrados, ¿cómo ves tú la gran polarización de la sociedad? Porque creo que es un tema que nuestros padres no vivieron tanto, ¿o sí? No. Por también en España a lo mejor pues en una situación política, ¿no? Pues después de un régimen franquista, etcétera, etcétera, pues sí que había a lo mejor una polarización de este estilo, pero ahora hay una polarización por absolutamente todo. Sí. ¿Por qué? Una buena pregunta. No sé si te voy a saber dar una buena respuesta. Hay muchos intereses hoy en día. Y al final a veces incluso eso es lo que predomina. No partamos de la base de que todo el mundo es bueno. Hay gente que es más buena que otros. O sea, hay gente mala. Sí, no quiero decir los malos, pero sí. Y en España no se escapa, ¿vale? Y hay gente que es mala a sabiendas, que son los que peor me caen. Y gente que es mala porque ellos creen que están haciendo bien y lo están haciendo mal, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, es descabellado. Cualquier cosa que pase es motivo de pelea. Y
Y eso también lo que está haciendo es arrinconar a la población en general, en España y en otros sitios, en bandos. Y cada vez la división entre esos bandos es mayor y mayor y mayor. Y no sé hacia dónde va, no sé decir hacia dónde va a ir, porque ya estamos muy mal. Pero tenemos ejemplos como en Estados Unidos. Y eso es un tema que me preocupa mucho, porque ves que un bando, de normal en todos los contextos, un bando empieza a coquetear con la idea de que la democracia no es el mejor sistema político. Y ahí es cuando se abre una puerta, bueno, peligrosa. Y ese bando es el que domina el poder en el Parlamento, en el Senado, que en este caso es Donald Trump. Sí, en Estados Unidos es ese. Estados Unidos ahora mismo, desde un punto de vista frío, lo que está sucediendo es que no es ni de lejos una dictadura ni un régimen autoritario, pero sí que está empezando a tener síntomas de una democracia iliberal. ¿Qué significa eso? Simplemente es una democracia, parece una democracia desde fuera, pero si te metes un poco para adentro ves que la separación de poderes ya no es tan clara y que el poder ejecutivo empieza a imponerse sobre el resto, que empiezan a haber sobre todo libertades de prensa se empiezan a poco a disminuir, ¿no? Y es un eslabón de normal, ningún país se queda como democracia y liberal. En Europa podríamos hablar de Hungría, por ejemplo, ¿no? Pero lo normal, lo que nos dice la historia, es que es un paso para la transformación hacia un régimen más autoritario. Hungría y Estados Unidos se llevan muy bien, ¿no? Sí, no creo que no sé si se han hablado ya Orbán y Trump, pero sí, se llevan bien. De hecho, el primer viaje a Europa que hizo Trump en su primer mandato fue a Polonia, porque en ese momento el presidente que había ahí pues se llevaba bien con Trump y era bueno, seguía la estela de Orbán. Y sí, y en el caso, y además es que es palpable y notorio que a Trump le llama la atención los líderes autoritarios, como Putin. Le dio morbo reunirse con Kim Jong-un. O sea, no era por búsqueda de la paz global, que le daba morbo conocer a ese líder que nadie ha conocido y que tiene un país que, bueno... Mano de hierro, ¿no? Sí. Y es triste, porque Estados Unidos yo creo que ha sido siempre en el momento en el que se creó el sistema, era posiblemente la democracia más perfecta en cuanto a checks and balance. La separación de poder está muy bien hecha. Con el año se ha ido diluyendo, violentando. Ah, ok. Y ahora ya estamos en un punto en el que hay un líder que de facto no está siguiendo todas las sentencias judiciales y que, por supuesto, alguien duda de que si hoy en día le ofrecieran ser un rey de Estados Unidos, Trump diría no. Prefiero que cada 4 años gane el mejor, aunque sea demócrata. Yo no lo creo. Pero bueno, tiene su edad y no creo que ya quiera ser rey. ¿Por qué un mexicano que está en Estados Unidos con su familia malviviendo, a lo mejor él se siente americano y vota a Trump? ¿Por qué hay ese voto que para nosotros, Europa, Sí. es un voto totalmente absurdo e irracional? Sí, bueno, eso pasó en el Brexit también en Inglaterra primero, ¿no? Pero en Estados Unidos tiene una razón muy clara. Y es, hay mucha gente en Estados Unidos que se siente muy frustrada y que tiene la sensación de que lo mejor es borrón y cuenta nueva. Y si hay que darle caña al sistema, se le da. Muchos de esos al final han acabado de fanáticos de Trump también. Pero lo que les llevó a girar hacia ese lado era la frustración de decir, llevamos no sé cuántas décadas de globalización, hemos visto que el sistema ha sacado China de la pobreza,
Ha hecho una cosa que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, que era centenares de millones de personas pasar de clase muy pobre a media, algunos ¿Alta? media alta y algunos alta. Y en cambio, ves a Estados Unidos, que son los que se supone que crearon este sistema, y no hay millones de personas que hayan pasado de la pobreza a una clase media alta. No hay. Entonces tienen esa sensación de decir, ¿por qué todo el mundo va hacia adelante y nosotros estamos aquí encallados? Ya. Y es muy fácil, por ejemplo, que aquí Trump diga, se están aprovechando de nosotros. Populismo. Claro. Dice, no, esto es... Soluciones fáciles a problemas muy complejos. Claro, claro. Y El virus chino. Se están aprovechando de nosotros. Make America Great Again. todos los inmigrantes son malos, vienen de centros, ¿cómo decir? El CECOT. De centros psiquiátricos de México, de internados, que dices, ¿cuántos locos deben haber en México? Para que todos sean no violadores o locos. ¿Tú te acuerdas que decía... ahora me ha venido a la mente esta, ¿no? Los mexicanos se comen a los perros ¿Te acuerdas de esa? Sí. ¿Cómo era esa, tía? Sí, no, los haitianos. Creo que eran los haitianos que se comían a los perros, ¿no? Y lo heavy es que en cualquier otro sitio un presidente dice eso, un candidato a presidente dice eso, y al día siguiente lo quieren internar. Se ríen de él. Pero el movimiento MAGA en Estados Unidos es muy potente y al final, oye, las sectas han existido siempre. No digo que sea eso, pero tú siempre que oyes de una secta dices, ¿cómo puede ser que esa gente siguiera ese Iluminado. salado No. y que hicieran todo lo que dicen, ¿no? Y hablas con la gente y son gente razonable, que hablan bien. Y dices, tía, ¿cómo han podido eso, no? Pues al final es parte de la psicología. Claro, pero ¿tú crees sí que Trump es mejor o peor para América? A ver, si eres billonario, mejor. Si tienes contactos con él o con su entorno, mejor. Para la América global, yo creo que no. Y eso no quiero decir allí que, por ejemplo, un presidente republicano sea peor. Digo que Trump y el nuevo sistema, yo creo que es peor. Pero eso es por mi convencimiento de que un sistema democrático, con todos sus defectos, es el mejor sistema que hay. Y si Trump lo que está haciendo es alejarse de eso, yo entiendo que es peor. Mejor que una economía planificada como la China, por ejemplo, como Emiratos. Mira, yo creo que es el tema central. El debate es, ¿el fin justifica los medios? Eso es el debate que hay en todo el mundo. Gobierno. Pero para todo, ¿no? Claro, Así. dices, oye, mira, la única razón. Again, es un tema muy complejo, pero voy a simplificarlo. La única razón por la que China ha conseguido todo lo que ha conseguido es porque pueden planear a long term. Dicen, este gobierno va a seguir aquí en 20 años y nosotros vamos a ser los que vamos a recoger los frutos de lo que hagamos hoy. Entonces, hagámoslo bien. No hay eso. Y entonces pueden planearlo. Y los ciudadanos ahí tienen una opción, que es decir, aceptamos que te quedes aquí, pero mejóranos la vida, o dicen, preferimos correr el riesgo de que nuestra vida mejore o no, pero que nosotros tengamos la capacidad de cada X tiempo poder decidir que tú te vayas o te quedas. Y eso es lo principal, ¿no? Si yo, por ejemplo, cuando estuve viviendo en Dubái, desde mi posición de extranjero europeo, parecía un país, los Emiratos, parecía un país totalmente bien organizado. No es una democracia, un país muy seguro, la economía va a tope. Confortable. Sí, sobre todo para los de Europa, porque ahí también hay gente de muchos países que tienen trabajos que son peores y todo, ¿no? Pero dices, hostia, igual no me molestaría que España estuviera gobernada así, ¿no? Si va tan bien. Y eso es, de nuevo,
el fin justifica los medios, la gente tiene que ser consciente, ¿no? Hace poco habían encuestas en España en las que se decía, bueno, salió entre un 17 y un 23% de jóvenes menores de 25 años en España que decían que la democracia quizás no era necesariamente el mejor sistema político. Y aquí está el riesgo. Danger. Claro, porque tú dices, si te toca la lotería y no eres una democracia, pero tienes un líder que es progresista, se preocupa del pueblo, de que la economía funcione, de que todo, perfecto. Perfecto. Quizás, oye, la democracia es peor que eso. Pero, ¿y si no? ¿Y si esa persona se vuelve en un Lukashenko como en Bielorrusia, o como un Putin en Rusia, o como Maduro, pero casi Bukele también, ¿no? ¿Y si te toca eso? Ahí ya no puedes decir, no, perdona, es que me he equivocado. Y ese es el problema, que la gente tiene este dilema que es totalmente comprensible, de decir, ¿no? Es el debate eterno de ¿estarías dispuesto a dar parte de tu libertad a cambio de seguridad? Y ahí seguimos. ¿Qué es mejor? Yo no lo sé. Porque es que depende, no puedes decir, si miras en la historia ha pasado de todo. De todo. Entonces, depende, ¿no? Es que ese es un tema muy importante, y sí. ¿Qué prefieres ser libre o estar seguro, ¿no? Y todo, o sea, piensas, yo quiero ser libre. Claro. Pero ¿y si a mi hija le pueden hacer daño por la calle? Exacto. Prefiero que esté segura. Y no lo sé, o sea... El ejemplo más claro ahora mismo es El Salvador. Claro. Porque El Salvador creo que era el sitio con el índice de asesinatos sí, más alto del mundo. Del mundo. Y ahora no. Y eso es gracias a que Bukele fue elegido. Y me parece increíble lo que ha hecho allí, ¿no? Pero ha conllevado sus riesgos. Y es que ahora la separación de poderes en El Salvador es menos fuerte y que hay mucha gente de pandilleros y no pandilleros a los que no se le ha respetado el proceso de garantías a la hora de encarcelarlos en estas cárceles, ¿no? Uh-huh. Y tú le preguntas a un salvadoreño y te dirá, yo lo prefiero así. Me da igual si él se convierte en rey. Antes tenía miedo de salir a la calle y ahora no. Uh-huh. Le haces la misma pregunta a alguien que tiene un familiar de estos que no era pandillero, pero que han metido en la cárcel y ya no pueden sacar, y quizás esa persona, con toda la legitimidad del mundo, te dirá, yo prefiero la inseguridad, pero tener mis hijos en casa, que un inocente en la cárcel. Estar seguro, pero con mis hijos presos. Pero eso... Es decir, es o sea, para acabar con un mal, muchas veces lo que se hace es acabar con todo, ¿no? Imagínate, tienes una enfermedad, pues te dan un medicamento que a lo mejor pues te deja las defensas por los suelos, pero claro, te cargas todo lo bueno y todo lo malo y empezar de cero. Pero es que si no te mueres. Sí. Yo entiendo todas las posturas. O sea, yo entiendo el debate de esa familia que está con el hijo en la cárcel y decir, hostia, lo que estamos viviendo es una barbaridad, pero también entiendo esa madre que dice, el asesino que degolló a mi hijo en el parque cuando no tenía nada que ver, solo porque para entrar dentro de esa claro, tal tenía que hacerlo, pues que se pudra en la cárcel, ¿sabes? Sí, pero la frase esa de que a veces es mejor la enfermedad que el remedio, bueno, pues aquí tiene sentido, ¿no? Al final son dilemas éticos. No es que alguien esté en lo cierto y alguien esté equivocado. Cada uno tiene que valorar su moral, su ética, y no hay mala ética o buena ética, pero hay distintas. Y el ejemplo más tonto, más facilón, es ese que se estudia, que es, te dan un dibujo, ¿no? Un tren con 2 vías y dices, tú puedes elegir, en una hay 500 personas, si el tren pasa mata a 500 personas, en la otra vía hay 20, ¿no? Y tú tienes el poder de decidir a dónde va. Pues tú dices, a la de 20, ¿no?
Y es, si tú tuvieras el poder, sacrificarías 30 personas inocentes para salvar 500 personas inocentes. Hay mucha gente que diría, sí. Hay gente que diría, me abstengo. Si se tienen que morir todas, es que se mueran todas, pero yo no quiero ser el que decide que alguien viva o muera. Wow. Y luego hay el esto de decir, vale, prefieres que se mueran 20 a 500. ¿Y si esas 20 son todos familiares tuyos? Ay, igual eres egoísta, ¿no? Y con razón. Pero Y es una cualidad humana o una característica claro, humana. este es un ejemplo muy hardcore, ¿eh? Sí, claro. Pero es un ejemplo que muchos políticos tienen que verse en la piel de decir, tengo que darle al botón rojo de pues que pase algo. Sí, y aquí está Y asumir el stop loss o asumir las pérdidas o hacer, no sé. todo, al final todo da vueltas al mismo concepto, ¿no? Que es el fin justifica los medios. Esto estuvo muy de moda después del atentado en las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? En el que empezó la guerra contra el terror, que básicamente lo que hizo fue sacar muchas libertades de los americanos a cambio de seguridad. Ujú. Estamos hablando de control de comunicaciones, de la privacidad. Los americanos decidieron en conjunto dar parte de su privacidad a cambio de una mejor seguridad. Y bueno, a mí me fascina, ¿no? Porque no tienen respuesta. Y me gusta oír las opiniones de la gente para, bueno, pues para ir sacando mi mapa mental ¿no? de qué se palpa en la calle. Iremos y hablaremos de la libertad. Vayamos a la seguridad. Y sí, ¿Europa está en peligro? Depende de qué parte de Europa. Yo diría que no. Mi respuesta fácil es que no. Ujú. Europa es un sistema, sobre todo la Unión Europea, es un experimento desde mi punto de vista increíble, con sus defectos, pero que es muy bueno. Y tiene, en términos de seguridad, está muy armado y preparado. Estamos hablando si estamos hablando de seguridad militar, bueno, el ejemplo nos dice que Rusia no ha podido invadir un país como Ucrania, que con los datos de números de militares, tal, no sé qué, sería nada, una hormiga, pero es que la Unión Soviética tampoco pudo invadir Afganistán, que eran montañas con los talibanes, ¿no? Europa está preparadísima y además hasta hace muy poco la garantía de tener Estados Unidos de hermano mayor, bueno, pero es que además los conflictos han cambiado mucho. Y yo pensaba el otro día cuando desde la Comisión Europea se hizo todo de esto del botiquín de emergencia, ¿no? Ujú. ¿Para qué? O sea, botiquín de emergencia de ese nivel, estamos hablando de emergencias, es una guerra. ¿Quién va a entrar con guerra? El único que entraría con guerra sería Rusia, pero la única guerra que podría llevar a cabo contra Europa sería nuclear. De que se acabe todo en minutos. Claro, o sea, es decir, que el botiquín de que te va a salvar, ¿no? Y sí, yo creo que los problemas de seguridad son internos. Son internos y son, bueno, pues pensamientos muy de extrema derecha y sobre todo populismo. Populismo que no tiene ideología el populismo porque es una herramienta y todo el mundo puede utilizarla. Pero en ese sentido, en la seguridad, hay un punto muy interesante que es el sentimiento de pertenencia o de comunidad, ¿no? Es decir, yo primero velo por mí, por mi entorno, por mi casa, por mi familia, por mi vecino, por mi ciudad, por mi país. Un sentimiento, ¿no? que va expandiéndose, pero, Sí. pero el sentimiento de España, ¿no? O sea, evidentemente hablaremos también de esto, ¿eh? Del sentimiento y de algo más micro, Sí. pues soy español, no soy español, hablaremos de todo eso. Pero el sentimiento europeo, a mí me es muy difícil sentir la empatía que puedo tener con un chico de Sevilla
que sea la misma a un chico de Suecia. 100%, y es normal. Y ese es el sueño húmedo de la Unión Europea, que le preguntes a la gente por la calle de dónde eres y te diga, soy de la Unión Europea. Soy europeo. Que eso pasa en Estados Unidos. Claro. Y le tienen envidia, ¿no? Porque la gente no dice, soy californiano, soy tejano. Te dice, soy americano. Claro. USA. Pero bueno, USA, pero hay algunos que dicen, I'm from New York. Incluso. O I'm sí, from LA. Sí, al ¿no? final es ya hasta que esto es muy personal, ¿no? Ya, Pero es un tema también de orgullo y de cómo se ha criado la gente en casa. Porque al final, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que lo que más determina el partido que va a votar a alguien es lo que votan sus padres. Porque se han criado en ese entorno y ya están tan influenciados que se necesita una capacidad crítica tan alta para decir, espera, me voy a separar, voy a pensar que mis padres votan lo que no se debe y voy a cambiar, ¿no? Y nos pasa lo mismo aquí con el sentido de pertenencia, ¿no? Y puede ser que sea más local o más regional o lo que sea. Yo de normal en el extranjero, cuando me preguntan dónde soy, digo que soy de Barcelona, más que de Cataluña o de España. Y me gusta. Porque tengo la sensación que a la gente le gusta Barcelona, ¿no? Y que porque es una marca... Sí, es una marca potente y que tienen una buena visión de ello, ¿no? Y sí, y ahora hay muchísima gente de Rusia que no dice tan abiertamente soy de Rusia. Porque no les mola la connotación, ¿no? Sí, por un sentimiento de decir mi país a lo mejor no me representa lo que está haciendo o no me siento identificado con una guerra. Claro. Siento vergüenza de donde soy. Eso es un sentimiento también muy... Es duro. Es muy duro eso. Es duro. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, en el Reino Unido, desde el Brexit. Hay mucha gente que dijo, yo soy europeo. No, ahora no soy de la Unión Europea, pero yo soy europeo. Es más, estos ingleses de aquí no me representan, ¿no? Y sí, pero es que esto ha llegado casi hasta el punto, otros factores, pues casi al punto de empezar guerras, porque al final el follón que hay en Ucrania, que empezó mucho antes en la revolución Maidán, era porque el gobernante y una parte del país quería alejarse de Europa, de la Unión Europea, y acercarse a Rusia, y mucha gente del país que se sentía europea decía, no, nosotros queremos ir hacia la Unión Europea. Y eso fue lo que, bueno, empezó el follón, ¿no? Esa división interna del sentido de pertenencia. Y en ese sentido, cuando hablamos de seguridad, ¿no? El rearme de los países, ¿no? La inversión en armas, ¿tú lo ves algo positivo, negativo, necesario? Yo parto de la base de que el mundo es relativamente anárquico y todos los países deberían tener un ejército, una fuerza de seguridad, ¿no? Creo que el único país del mundo que no tiene ejército es Costa Rica, pero los policías están armados hasta los dientes. Sí. Entonces, pero sí, yo parto de la base de que se necesita seguridad, no, porque seguridad no implica guerra. Implica aquí, por ejemplo, que hay la unidad de emergencias del ejército español que hace muy buenas labores, ¿no? Pero... O sea, sí. seguridad, o sea, armarse significa paz. Hay mucha gente que dice que la única razón por la que no hubo una guerra total y se destruyó el mundo durante la Guerra Fría es por la cantidad ingente de armas nucleares, de arsenales que construyeron tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Porque se creó esta doctrina de la destrucción mutua asegurada, de que si alguien lanza un misil, el otro lo lanza, ya está, y salimos todos por los aires. Entonces, que esto también es lo que mucha gente dice que es una razón por la que Rusia nunca enviaría una arma nuclear, ya no a Ucrania, pero es que ni a ningún sitio de Europa. Porque entonces estaría abriendo la puerta a que nosotros no, pero en este caso Inglaterra y Francia pudieran mandar un arma nuclear allí. Y si una cosa no quiere Putin es perder el poder. Entonces todo el run de las armas nucleares,
Bueno, el problema es que es un riesgo tan elevado que solo que haya un 0,0001% de que caiga una bomba nuclear en algún sitio, todo el mundo se caga. Y ahora que hablas de Putin, ¿qué es lo que va a terminar con esta inseguridad, con esta guerra entre Rusia y Ucrania? Yo creo que si pudiera decir eso, estaría ganando muchísimo dinero. Mira, de todos los análisis geopolíticos así que he hecho, mi mayor error fue pensar que ni de coña, que cuando estaban los rusos acumulando fuerzas a la frontera de Ucrania, que no se les pasaría por la cabeza intentar de invadirlo. Y me sienta bien que Margallo, que es una persona que admiro en el mundo de la estrategia y la política exterior, tampoco lo pensaba, que lo dijo una vez. Al día anterior estaba hablando con una persona de Bielorrusia y decía, esto no va a pasar ni de coña. La otra persona decía, tampoco ni de... Y van y invaden. Y fue un error de cálculo. Mi opinión, fue un error de cálculo total. Ruso. Sí. Se pensaban que ese día por la noche o el siguiente tomaban Kiev, forzaban a Zelensky a convocar elecciones y a que él se exiliara. Porque es su modus operandi. Ha funcionado en el pasado. Y creían que la Unión Europea, igual que con Crimea, se quedaría calmadito y se quejaría formalmente. Y ya está. Se le fue de las manos. Y ahora, claro, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Mal que por bien no venga. Y Putin, que ahora está en esta situación, está, bueno, siguiente nivel, ¿no? Y ahora está en uno en el que dice, igual ahora mismo mi poder depende de la continuación de esta guerra. A él no le interesa. Porque la guerra siempre ha servido para unir sociedades. Y ahora tiene muchísima popularidad dentro de la población rusa, de los que quedan, porque muchos han ido, pero están totalmente con él, ¿no? Tenemos que ayudarlo para que nos lleve a la victoria. Wow. Y a él le interesa. Si ahora se acaba la guerra, ¿qué hace? Y sí, yo creo que va a durar. Va a durar esta guerra y con el Joker de Trump puede pasar de todo. Hablando de Trump, de la guerra, de la situación que vivimos, me gustaría hablar de muchas cosas, de China y de algo que hemos hablado, hemos tocado y creo que es un tema muy capital también de esto y que todo el mundo ha escuchado hablar, pero me gustaría tú que lo definieses. El nuevo orden mundial. ¿A qué se refiere esto? Hay un analista geopolítico muy bueno que se llama Ian Bremmer, que hace muchos años hizo el concepto del G0. ¿No? Hay el G7, luego el G8, ahora hay el G20 y él dijo el G0, y es en el que ningún país quiere asumir la responsabilidad de liderar este orden. Y así, muy en corto. Y yo creo que estamos ahí. Ahora mismo es un poco... Antes, la globalización se llevó a cabo y fue exitosa gracias a que había un marco de convivencia y de normas. Instituciones como la World Trade Organization que un poco daba las normas y todo el mundo tenía el pacto por decreto o implícito de vamos a obedecer esto, ¿no? Porque queremos todos estar en igualdad de condiciones. Ok. Y eso a poco se ha ido debilitando porque había gente que le iba muy bien ese sistema y gente que decía, hostia, a mí no me está yendo tan bien. Y eso ha hecho que cada vez fuera más débil este sistema, ¿no? O sea, se han ido debilitando las instituciones. Exactamente lo mismo que te decía con Estados Unidos, que tenía el mejor sistema democrático y ahora es muy débil. Es comparado con lo que yo creo que era antes. Pero eso ha pasado en el orden mundial. Se ha debilitado y ahora lo que era muchas posiciones conjuntas de bloques de países y bueno, ahora es un poco pues America First, China First, Russia First y todos países por ellos, ¿no? Claro. Y aquí hay un oasis para mí que es la Unión Europea que pese a todas las discrepancias aún intentan de ir todos a una. Y es bueno, pero estamos... Ahora mismo, si cogieras la Unión Europea como un solo país, pues estamos en este mundo que cada vez es más anárquico. Y sin mucho poder. Porque ahora parece como que
la Unión Europea está en medio de una situación entre China y Estados Unidos, ¿no? Sí. Como una nueva guerra fría en la que nosotros no tenemos nada que decir. Sí, ahora mismo es como que somos el que mira, el que wait and see, ¿no? Y no te metas con nadie o no te vayas con ninguno porque si no vas a pillar. Claro. Y es interesante. Hace muchos años creo que en algún momento hubo un poco de jaleo porque China hizo algo que era como comparar la Unión Europea con Australia. Sí, vale, un socio más. Ya está, ¿no? Y la Unión Europea, el viejo continente. La Unión Europea tiene muchísimo poder. Muchísimo. Militarmente, no es que solo seamos muy fuertes, sino que no tenemos un enemigo natural. Porque Rusia, si se pone loca con el este de Europa. Con los países que no son de la OTAN, que cada vez hay menos. Económicamente es muy potente. Es muy potente. El tema es que está muy normalizado y regularizado. Y es porque yo creo, voy a ser optimista, yo creo que es porque no quieren que se vaya debilitando igual que otros lugares como Estados Unidos, ¿no? Y quieren mantener el fuerte, pero a veces hay escapes, ¿no? Y tienen problemas y el desafío migratorio. Ahora hay un problema muy grande en la Unión Europea, que es que las decisiones, las importantes, se tienen que llevar a cabo por consenso. Y para Rusia es muy fácil, porque no necesitas convencer a 20 y pico, 30 países, solo uno, y ya no tienen consenso. Y entonces, claro, Hungría es una mina para ellos. Y Eslovaquia y, bueno, pues... Turquía. No es la Unión Europea, pero Turquía son muy... Erdogan es un tema aparte también, sí, ¿no? Erdogan, que no sería mi amigo, pero diplomáticamente, geopolíticamente, es un caso muy curioso. Porque es de la OTAN, para empezar. Hace de puente. Tiene como la llave, ¿no? De puente entrada. entre varios continentes y se lleva, más o menos, siempre intenta llevarse bien con todos. Menos con enemigos por roces como Grecia o lo que sea, ¿no? Pero y por eso ahora la convocatoria de conversaciones entre Rusia y Ucrania fue en Turquía. Porque los dos se sienten cómodos allí. Y hay muy pocos sitios que sean estados potentes donde dos se puedan sentir cómodos, ¿no? Como neutral. Claro, la zona europea, sí. Vamos a hablar de un concepto, Isi, que todos cuando hablamos de guerra pensamos en muertes, masacre, sangre, tanques, pero hablemos de esta guerra híbrida que pueda ser real, ¿no? O real, digo, física y digital, Sí. ¿no? ¿Qué amenazas ves que podrían desencadenar una guerra híbrida de este estilo? O si las amenazas ya son reales, si las estamos viviendo, ¿quién la está librando, ¿no? Sí, me quedo con la segunda parte. Ya está pasando. Hay una guerra híbrida. Y cada vez es más obvia, porque antes no lo era tanto. Ahora hay una guerra híbrida, lo que decíamos antes, por el control de la narrativa. Pero también ya estamos hablando de sabotajes y de uso de la violencia, ¿no? Hace poco en Polonia dijeron que oficialmente un incendio que hubo en un supermercado enorme de allí, que oficialmente había sido Rusia, que sabían quién había sido y tal, ¿no? Y estamos hablando incluso de el gran misterio de quién voló por los aires la tubería esa debajo del mar que pasaba gas de Rusia a Alemania. Mucha gente dice que fueron los ucranianos. Esa misión imposible. Películas de espías. Esto está pasando y tanto. Bueno, es que no paran de salir noticias de espías detenidos en todos los sitios. Hace poco salieron imágenes de unos argentinos que habían estado en Argentina y cuando hubo el intercambio de presos con Rusia, bueno, pareció que habían sido espías, que eran espías rusos, como en las películas. Una familia normal con hijos nacidos en Argentina que viven una vida argentina. ¿En serio? Y son células durmientes
Eso existe. Del Kremlin. Sí, eso existe. Y hay muchísimos... Bueno, es que en Ucrania el presidente que había antes fue envenenado. Sí, sí. La cara la tuvo como un ¿Cómo se tomate. llamaba? No me voy a no recuerdo. hombre. Pero sí, fue hay envenenamientos. En Londres ha habido envenenamientos, ¿no? Sí, eso. Bueno, el caso del el periodista saudí en la embajada de Turquía, en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, que entró y no salió. Bueno, salió en pedazos. Entonces, sí, estas cosas pasan y hay esta guerra. Y el CNI, por supuesto, es como cualquier organismo de inteligencia nacional, bueno, pues también participa, ¿no? Y todo el escándalo este del Pegasus, de cómo se había controlado las telecomunicaciones de críticos o de independentistas en Cataluña. Periodistas. Bueno, es que eso ¿no? es parte de esto, es parte del ecosistema. Y esta guerra híbrida, pues sí, se ha extendido sobre todo gracias a las redes sociales y al Internet. Porque en Rumanía, por ejemplo, salió elegido hace nada un presidente. No, aún es presidente porque por primera vez se canceló el proceso de elección. Una cosa en Europa que era, ¿cómo puede pasar esto? Fue porque era descarado. Se crearon centenares de miles de cuentas de redes sociales unos días antes con mensajes a favor de él. Y eso determinó. Y esto está pasando y ahora, bueno, TikTok, ¿no? Que no les gusta porque es chino y Trump será totalmente contrario a ello, pero ahora dices, es que le tengo cariño. Bueno, claro, porque hay mucho mensaje a favor tuyo y sabes que si TikTok estuviera en tu poder sería muy potente, ¿no? Y sí, eso está pasando. Y en este caso, la inteligencia artificial, la tecnología en este sentido, también es algo que como pasaba en la Guerra Fría que hablábamos antes, ¿no? Había una carrera de que el humano llegase a la Luna entre la URSS y Estados Unidos, ¿no? La carrera espacial. ¿Crees que ahora también hay una carrera tecnológica? Sin lugar a dudas. Los principales actores aquí son China y USA. Son China y Estados Unidos. Europa quiere entrar, como sea. El problema de Europa es que no son capaces de crear ese ecosistema europeo. Cada país aquí tiene sus intereses. Francia va por un lado. Claro. Y es como si en Estados Unidos, pues California quisiera ir por un lado y Texas por otro. Entonces no se pondrían de acuerdo. Pero como en Estados Unidos está todo unido, son capaces de competir. Entonces, hasta que esto no cambie, va a ser Estados Unidos y China. Pero realmente en Estados Unidos es que podrías decir es que Silicon Valley es muy diferente a Alabama o a New Orleans. Sí. O sea, Silicon Valley tira para adelante en este sentido, ¿no? New Orleans, pues no lo sé, pero no, pues seguramente no. Pero van todos juntos. Sí, porque lo que decíamos antes, se sienten todos americanos. Entonces da igual si en una zona no hay nada y en el otro hay. Como todos somos americanos, pues bueno, pues cuenta como uno, ¿no? En la China también son 4 zonas las que tienen todos, ¿no? Pero sí, esta batalla diría que China la está ganando. La está ganando porque su crecimiento es mucho mayor al de Estados Unidos. De facto, Estados Unidos está por delante, pero la velocidad de crecimiento de China es espectacular. Entonces, si tú tuvieses que hacer una apuesta, ¿pondrías tus cartas en China o en Estados Unidos? ¿O tus dineros en China o en Estados Unidos? De momento está en Estados Unidos. ¿Tu apuesta? Sí. Sí. Porque quiero ver más la China. Porque, de nuevo, el hecho de que el gobierno el Partido Comunista, da estabilidad, pero también da mucho control. Lo que decías antes de la seguridad y la libertad. Sí. Mucha seguridad, poca libertad. Claro. Y ese control me interesa saber hasta qué punto llega dentro de las empresas, ¿no? Y por ejemplo, hubo esta historia, el misterio del fundador de Alibaba, Jack Ma, desapareció.
durante, creo que fueron algunos años. Era el hombre más rico de China y desapareció. Y se conectaba a que no estaba que había desacuerdos con el gobierno chino. Y dijo, no nos interesa que tengas tanto poder, tal. Ahora está de vuelta, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó allí? Puede pasar esto con cualquier empresa ¿no? Y al final, claro, lo importante es saber hasta qué nivel de control tiene el gobierno chino en la economía, y es muy elevado. En Estados Unidos, el gobierno no tiene ese control y se cree en la estructura aún, de que, digamos, que las cosas seguirán una lógica económica. Ajá. No hay wild cards que puedan cambiar todo. Entonces, yo creo que China va a llegar más lejos, pero quizás me seguiré sintiendo más seguro apostando por Estados Unidos. ¿Y eso a nosotros nos tiene que preocupar o no? ¿O podemos vivir nosotros tranquilamente? Es decir, ¿cambiará mucho nuestra vida? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque China quiere ser amiga de la Unión Europea. A nosotros nos molesta muchas cosas de China, pero también queremos ser amigos suyos. Y lo importante aquí es que en el sistema chino, en una frase casi, se organiza en un pacto implícito entre la población y el gobierno. Ya. Os mejoramos la vida y vosotros nos dejáis quedarnos aquí. La única forma, de momento, para seguir mejorando la vida es comercio. Comercio, comercio, comercio. Entonces, podríamos decir que al gobierno chino le va la vida en que haya buenas relaciones comerciales con el resto del mundo. Claro. Ahora están intentando potenciar la economía interna también para tener un plan B, ¿no? Pero de momento están muy lejos de depender solo de eso, y le interesa tener buenas relaciones. A nosotros nos interesa también, más que nos interesa también, dependemos. Pero bueno, hay problemas, ¿no? Como importaciones de China que están arruinando algunos sectores económicos aquí, ¿no? Pero sí, es el sapo que te tienes que comer. Ajá. Vamos a otro problema que la sociedad tiene muy en mente desde un punto de vista geopolítico, algo que además tú seguro que tienes muchas cosas que decirnos y arrojar luz a todo esto, que es el tema de la inmigración. A ello. ¿Cómo, visto desde una perspectiva general y global y yo diría de toda Europa, se ve como un problema? En algún momento se ha podido ver como una solución a pues, más gente que pueda trabajar, que puedan producir, etcétera, etcétera, y ahora se ve como un problema. Un problema que en UK, por ejemplo, ha generado disputas sociales muy, muy, muy graves. Un problema que en Francia, en grandes ciudades como París, Marsella, etcétera, pues mucha gente vive en su día a día. Un problema que en España está en boca de todos y polariza otra vez mucho a nivel político, ¿no? Y sí. Ciudades como las que tú y yo somos, que es Barcelona, el discurso de la inmigración hace 20 años era muy diferente al que vivimos ahora. ¿Cómo lo ves? Sí. Complejísimo. Pues esto es otro podcast. Sí, podríamos hacer 2. Podcast de la inmigración. 1, 2. Sí. Sí. Tema de la inmigración de entrada. Es un fenómeno que se remonta al origen de los tiempos. Claro. La gente intenta estar mejor. Primero el ser humano era nómada porque iba buscando sitios mejores. Y cuando vio que se podía estar mejor en un mismo sitio, se quedó allí. Los españoles hemos inmigrado a todos los sitios y hemos recibido inmigración de todos sitios también. El problema es que a veces crean shocks en el sistema, porque un sitio que no está acostumbrado a la inmigración pues está construido de una forma, entonces de golpe llega un inflow de inmigrantes que no sabes, que no está preparado. Y ahí hay choques. Pero eso pasa en cualquier sitio, incluso aunque estés en una empresa, de golpe llegan 20 que no han trabajado contigo nunca y habrá choques, ¿no? Claro. Y lo más importante es la gestión de esos choques.
si la gestión es mala, puede pasar que es cuando se empiezan a crear guetos, zonas con muchísima inmigración y tal, ¿no? Y hay tanta gente allí que además dice, oye, somos tantos, estamos también aquí, que casi no hace falta ni que nos adaptemos, porque no tenemos la necesidad, ¿no? En cambio, si la tuvieran, sería más fácil. Yo creo muchísimo en el proceso de integración. Claro. Y no significa cambiarle la religión a la gente. Significa que se sientan cómodas con todo, ¿no? Y yo parto de la base de que la inmigración no es un problema, es un fenómeno. Pero es gasolina para el populismo. ¿Verdad? Es gasolina. Porque tú puedes decir... De entrada, porque toda desinformación, porque el populismo yo lo englobo en la desinformación, se basa en que tiene una parte del discurso es cierta. La resta ya no. Eres el triángulo blanco, el triángulo amarillo, ¿no? Es como parece, pero... Claro, entonces dicen... La inmigración está causando... Violaciones, no sé qué, ¿no? Tal, no sé qué. Y la solución es echarlos. Dices, claro, han habido unos problemas. En algún sitio ha habido problemas, ¿no? Y, donde habían inmigrantes involucrados. Como eso es verdad, que ha pasado, asumes que la siguiente parte de la frase también es verdad. Y ahí es donde está el demonio, ¿no? En los detalles. Y bueno, la situación es esta, que la gestión de la inmigración en España, desde luego, sitios mejores, sitios peores, pero con la crisis que hay en las Canarias, ya me dirás, pues es el proceso de integración. Y es que siempre digo, es que yo soy el primero que me iría a la China andando si creyera que ahí voy a estar mejor. No me quedaría en un sitio a morirme diciendo, hostia, es que igual a los chinos no quieren que vaya. ¿No? Claro. O sea, harían lo que fuera. Entonces, de ahí... Para ti, para tu familia, para la gente... Entonces, ahí empieza una cosa que es la empatía. Pero para el discurso político, el populismo tiene una cosa, y es que la gran mayoría de políticos que proponen el populismo, que el populismo forma parte de sus herramientas, a la que llegan al gobierno, no consiguen los resultados que decían que eran tan fáciles de conseguir. ¿Vale? Siguiendo las normas. Porque ahora podría decir Trump dijo que ni un inmigrante más desde México si toca el poder. Y la verdad es que casi se ha eliminado la inmigración. Claro, pero es que te has saltado muchas normas, que es el respeto de los procesos judiciales, todo eso. Los derechos humanos incluso, claro, ¿no? Claro, si te saltas eso, puedes conseguirlo. O sea, España puede mandar buques al estrecho y empezar a tirar bombas a los cayucos. ¿Sabes? Qué horroridad. Partimos de la base de que eso no se hace. O sea, ¿cómo lo gestionas? La palabra es esa, hay que gestionarlo. Y volviendo al tema de los medios de comunicación y las redes sociales, se incendia mucho también la opinión pública cuando salen imágenes de atracos, situaciones en las que, y todo el mundo lo ha visto, hay un chaval con un patinete que está vestido de una cierta manera y está robando a una señora mayor. Esa imagen ya genera un odio visceral, ¿no? Porque dices, este tío está haciéndole algo malo a una señora, este chaval no es de aquí o lo que sea y ha venido y está haciendo esto. Todo esto es un caldo de cultivo de odio. Sí. Es decir, se está como alimentando el odio. Sí, eso pasa. Partamos de la base de que atracos a ancianos, por ejemplo, que es de lo peor que se puede hacer, había antes también, siempre ha habido, ¿no? Pero sí que es cierto que a la que hay repetidos casos en los que son inmigrantes, casi es natural que, hostia, que empieces a relacionarlos, ¿no? De decir, hostia, no lo conozco, me parece alguien que no es de aquí, que no sigue mi código de conducta. O mi cultura, o mi ¿no? Mis... Y bueno, y que no tiene nada a perder, ¿no? Y que lo haga. Y allí hay mucho
bueno, las influencias, ¿no? Si tienes además gente diciéndote, oye, esto está pasando, tal. Aparte del problema de que generalizamos mucho en todo, hay el problema que decía antes de que es muy pesado intentar de entender cosas complejas. Da pereza. Tienes que tener muchas ganas y mucho espíritu crítico para intentar de entender cuáles son las dinámicas sociales que están creando que haya delincuentes, unos porque si no se mueren de hambre, otros porque tienen un tinglado montado de criminalidad, Ajá. ¿no? Y al final, yo entiendo esta pereza, a veces dices, mira, Todos que a la se vayan mierda. todos y un problema menos. Porque lo estás viendo desde un punto de vista que tú también estás jodido, a lo mejor, ¿no? Dices, es que no puedo llegar a fin de mes, es que me han echado el curro, es que estoy pasando las putas, es que tal, no sé qué, y encima está haciéndole esto a una señora mayor. Claro, pero fíjate que la dinámica es muy parecida a lo que hablábamos antes de Estados Unidos, No. ¿no? De que cómo estaban frustrados porque veían todo el mundo triunfando y ellos no. Decían, pues a tomar por culo, Ya. ¿no? Los inmigrantes fuera, tarifas a la China y a sufrir todos. Y aquí es un poco lo mismo. Dice, oye, estoy aquí, que no me cuesta llegar a final de mes. Sé que hay un sistema de ayudas sociales a colectivos inmigrantes. Además, el otro día pillaron a uno en una violación o en un crimen o en lo que sea. Esa es la mierda. Oye, ¿a quién hay que votar? ¿Quién va a ser más duro contra ellos? Y un problema menos que me saco, ¿no? Y hay que tener empatía con la gente que piensa eso también, porque hay que entender qué les lleva a pensar eso. ¿Tú lo respetas todo? No lo respeto todo, pero puedes me entender. gusta entenderlo todo. Y ser... La empatía es importante. Es que yo puedo entenderlo todo. Sí, eso yo creo que es clave. Es clave O sea, en yo todo. puedo entender a alguien que esté muy enfadado, muchísimo, y puedo entender a alguien que los puede entender. Sí, todas nuestras emociones, los pensamientos son reacciones a algo. No salen de la nada. Ujú. Y si tú entiendes qué es lo que ha creado esa reacción, pues puedes empatizar y decir, es normal que eso tiene muchas formas, muchas reacciones que puede causar, una de ellas es esta. ¿Lo entiendes, no? Cuanto entra el respeto y un poco el que te caiga mejor o peor esa persona, es cuando tienes la parte del debate. Que es decir, oye, entiendo que hayas tenido esta reacción. ¿Qué te parece? ¿Entenderías tú que también podrías tener esta otra reacción? Aquí es cuando o explota todo o los dos aprendéis. ¿No? Qué bueno eso, tío. Y Verte tú en las dos situaciones. claro, Ponerte tú ahí. sí. Y decir, Es tener una mentalidad de estar abierto, es siempre estar abierto a cambiar de opinión, totalmente. de que te convenzca. Conceptualmente me cuesta por eso ver un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, cuando estás viendo que Barcelona es una ciudad peligrosa, que hay tal, que no sé qué, hay lo que hablabas de los guetos, ¿no? O sea, tú puedes ir a Little Italy o a Chinatown o a tal, pero a lo mejor puedes ir a otro barrio y dices, wow, aquí hay peligro. Sí. ¿Sabes? No es una cosa de organización de folclore o cultural de decir, oye, pues se han organizado todos aquí y están todos aquí viviendo y con su cultura o con lo que sea, ¿no? No, hay danger. Sí, siempre. Y yo creo que va a ir a peor. No soy optimista en esto. No. Todos los precedentes y lo que veo dice esto se va a ir cada vez agigantando. Yo el otro día estaba en Marsella. Yo tuve miedo en Marsella. O sea, Hace poco estuve en París. Tuve miedo en París. Mm. He estado en Londres. He tenido miedo en Londres. En Barcelona, según donde estés, no puedes llevar un cierto reloj o ir con... Eso es miedo también. sí, yo me acuerdo cuando era pequeño que había 2 sitios que me daban miedo. Que era un barrio de Barcelona, que no quiero decir, porque además va cambiando todo, y otro barrio de Sant Boi. Me daban miedo.
me da miedo. Y estoy hablando hace bastantes años, no había inmigración en ese momento, ¿eh? Pero era, bueno, en zonas, zonas conflictivas, marginalizadas, y sí, me da miedo. Y eso hace, bueno, es que Estados Unidos, ¿sabes? Eso del tema de los barrios blancos, Harlem, cuando empezaron, Bronx. pero incluso antes, cuando eran pueblecitos o ciudades que eran blancas y empezaron a llegar vecinos negros, se cagaban todos de miedo y acababan mudándose a otro sitio que aún era blanco. Sí, de normal entran muchos fenómenos, pero el tener miedo a lo desconocido lo tenemos todos. Y luego yo creo, sobre todo el discurso, la narrativa, es todo un proceso que sin darnos cuenta vamos comiendo desde que somos pequeños. No, hace poco vi un vídeo que me pareció muy interesante, que era, ponían un bebé, todo controlado, pero ponían un bebé al lado de una pitón enorme. Y el bebé solo que quería jugar con la serpiente. Ya. No tienen miedo. Y al cabo, cuando tienes, chicos, 12 años, ni de coña se lanza una pitón, ¿no? Dice, porque durante esos 12 años ha ido recibiendo inputs. Claro. Diciéndole, sin darse cuenta, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que está en el Cairo y me decía, yo no sé por dónde me meto, porque todo me parece bastante igual, entonces no sé si estoy en algo muy peligroso o hiperpeligroso. Y es como la inconsciencia de decir, bueno, pues ya que estoy por aquí, pues paseo por el Cairo, pero sí, no sé si me estoy girando una calle y me estoy metiendo en el, ¿sabes? Y es como, nos pasa, ¿no? Cuando no conocemos algo, la ingenuidad, ¿no? Es muy valiente. Sí, pero es lo que decía antes, que hay como dos tipos de maldad, ¿no? Una es la que es por pura necesidad y la otra es gente menos buena o, como has dicho, mala. ¿No? Está claro que si tú, por ejemplo, entras en un barrio que se sabe que la gente ahí pasa hambre, que lo pasan mal, que no llegan a final de mes, que igual incluso están metidos en el mundo de la droga o lo que sea, ¿no? Es más normal que te ataquen y casi puedes decir, es que, ¿sabes? Es casi justificarlo. Es decir, es culpa mía por meterme aquí. Y es la gradación del miedo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da miedo o qué es lo que respetamos, ¿no? No tiene nada que ver con esto, pero ahora que hablabas de este tema, sí, he recordado una rueda de prensa de Lamine Yamal en la que le decían, tú cuando entras en la semifinal de la Champions League, o en un partido te estás jugando la Copa, ¿tienes miedo? Y él decía, yo el miedo me lo dejé en el parque de Rocafonda. Claro. Eso es miedo, un sitio... Ese es el miedo. Lo otro que me va a pasar, nadie me va a apuñalar en San Siro, nadie me va a robar. O sea, tengo respeto, tengo tal, pero no tengo miedo. El miedo, ¿no? Y cómo nosotros tenemos miedo, y evidentemente le hablas del miedo a alguien que está en la franja de Gaza y dice, ¿pero miedo de qué? El miedo es gasolina para todos los líderes mundiales. O sea, es una herramienta brutal. Jugar con el miedo. Sí, bueno, el concepto de enemigo externo ha creado guerras por todos sitios, ¿no? Ha liderado... Bueno, y enemigo interno, el partido contrario. Claro, sí, cuando quieres eliminar... miedo te claro, puede cuando dar. quieres eliminar... Bueno, en España ha pasado. Ha pasado con Pedro Sánchez, por ejemplo. Si viene él, España se rompe. España se rompe. Eso, el único propósito no es informar, oye, te informo de que España se va a romper. Dice, ojo, que España se rompe, ¿no? Todos políticos de todos los colores, o sea, en algún momento más disimulado o más escalado, han utilizado el concepto de, oye, nosotros somos mejores porque con la otra persona te va a pasar esto. Claro. ¿No? Entonces sí, el miedo es muy potente. Es muy potente. Y en este orden mundial también, todos, o sea, los líderes que son actores lo utilizan. En España... de nuevo se utilizó ETA, ¿no? El miedo de... Y sí, es... Pero, de nuevo, adaptémonos a ello, ¿sabes? Lo bueno es aprenderlo y saber que eso está ahí. Yo creo, igual soy medio más pesimista, pero creo que, o sea, esto no va a cambiar, no van a dejar de esto, ¿no? Y igual incluso aumenta. Cuando antes nos adaptemos, lo entendamos,
más conscientes seremos de nuestras decisiones. Y si tú como analista político, experto, trabajas en Meta, tienes mucha visión de lo que la gente está diciendo, en lo que los medios se publica, en las redes sociales se publica, ¿tú crees que en España podría salir en algún momento Vox como una fuerza política número uno? Hombre, lo de se acabó la fiesta fue una sorpresa. No sé, porque en España también hay mucha conciencia de la guerra civil y hay muchas familias que, aunque eso ya hace muchos años de ello, pero lo que decía, ¿no? Muchas familias que han crecido en un entorno que es muy de izquierdas. Y eso que decías antes de que en Estados Unidos la gente votaba por lo que votaban sus padres, yo creo que en España mucho también pasa. Sí, O sea, en todas partes puede pasar. todas las democracias pasa. ¿No? Lo que has vivido en casa. Claro. Y Ok. sí, es como las serpientes, ya lo has estado sin darte cuenta, lo has oído, lo has de esto, no sé qué. Ya de pequeño me acuerdo de que cuando salió Aznar me dijeron, yo era muy pequeño, me dijeron, esta es la persona más mala del mundo. Yo no sabía ni que era un político. Yo pensaba que era el malo de las películas. ¿Sabes? Y claro, y yo era muy pequeño. Y sí, le pasa a todo el mundo que en España, por supuesto. Por eso te digo, en España, que para que Vox gane las elecciones, digamos, significaría que se come muchísima gente del PP. ¿No? ¿Es posible eso? Sí, es posible. Que el país, que el 70% de los españoles o algo así, ¿no? Que apoyen a Vox es totalmente impensable para mí. Pero sí que, bueno, que es el que mejor utiliza las redes sociales y ¿Sí? ¿Es el que mejor utiliza las redes sociales? sí, sin duda. Por lo que decíamos antes, porque los mensajes negativos se viralizan muchísimo más que los positivos y ellos se quejan de todo. Y si ellos gobernaran, los socialistas se quejarían de todo igual. ¿Vale? Pero el discurso suyo es muy populista en el sentido de que de verdad no dan soluciones o no dan complejas, ¿no? A temas complejos. Pero aquí, pese al poder de las redes sociales, también te diré que tengo un poco de fe, porque he visto en Europa partidos de extrema derecha subir y luego bajar. Como por ejemplo. Como por ejemplo, bueno, en Inglaterra ahora está volviendo a subir. Pero sí, durante un tiempo bajó el partido más hardcore. Y luego Francia. Francia sigue subiendo, lo que pasa que ahora es como que se está estancando, ¿no? Está llegando un poco a más... Es difícil que más gente vote a la extrema derecha, exceptuando los chavales. Aquí está el problema. Que ahora los chavales están consumiendo una cantidad de redes sociales. Claro, y es lo que decías, en vez de ser tus padres los que desde los 12 años, 6 años te dicen algo, son las redes sociales. Cuando tienes la edad de votar, tú lo has aprendido de las redes sociales, no de los padres. Ajá. Y los mensajes de las redes sociales son muy chungos. Porque en parte el negocio de las redes sociales es atraer tu atención, ¿no? Entonces... Ha sucedido en Italia también. Meloni. Sí. Es decir, yo lo digo porque nosotros también. Sí, déjame ser un poco optimista, pero la verdad es que los hechos en muchos sitios no ayudan. Yo intento de calcular, cuando veo los resultados estos y las segundas vueltas, porque uno de la extrema derecha ha llegado a la final, intento de calcular simplemente, me olvido de los partidos políticos, y es los que votan la extrema derecha y los que votan otras cosas. Ok. Para mí eso es lo importante. Si hay un momento en el que los que votan a la extrema derecha son más que los que votan todas las otras opciones, ahí hay un problema. ¿Sabes? En Alemania, por ejemplo, ahora, hostia, el partido de extrema derecha está pegándole fuerte, está ganando y está trayendo
votantes de de la Alemania del Este, que ya ahí hay un estudio de qué es lo que les ha llevado, bueno, lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Que su vida pues no ha ido igual que la otra y están frustrados, pero em, claro, yo cuando veo los resultados no miro la derecha, la izquierda y la extrema derecha, veo la extrema derecha y el resto. Y digo, bueno, aún tienen una victoria holgada. O sea, no nos preocupemos tanto. El problema llega si la derecha tantea juntarse con la extrema derecha. En España eso pasa, ¿no? Y creo que es un error. Pero, de nuevo, yo he votado partidos de derecha y de izquierdas. No, he tenido momentos de más de un lado, momentos más de otro, ¿no? Pero, mira, te voy a decir, yo soy... Las únicas dos cosas es progresista y antifascista. Y el resto, que me convenzan. Estoy abierto a que me convenza de cualquier cosa. Y en este sentido, sí, bueno, la extrema derecha yo creo que no va a llegar, pero va a crear muchos problemas. Hablemos de la economía. ¿Reset económico? No. Reset no. Punto y aparte, sí. ¿En qué sentido? Yo no soy economista, disclosure, pero... Pero dentro de la política también es algo que... 100%. Es que va como de la mano, ¿no? En tema, sobre todo, de economía internacional, ¿no? Lo que decíamos antes. Las normas ya no se siguen, los árbitros ya se ignoran, que es la Organización Mundial del Comercio, y un poco hay como agentes libres, ¿no? Como Estados Unidos, que dice, oye, yo me voy a preocupar de mí y de los míos. No sé quién son los suyos, pero se va a preocupar de eso. El tema es que las necesidades siguen siendo las mismas. Todo el mundo sigue dependiendo de las cadenas de suministro. Todo el mundo, ya las industrias están tan segmentadas y especializadas que todo el mundo tiene intereses de vender al exterior y de comprar lo que no tienen. Y yo creo que mientras todos esos ingredientes estén allí, el sistema no va a colapsar para nada, ¿no? Pero sí que vamos a ver cambios. Y aquí el problema que todos los analistas te dirán es incertidumbre. Incertidumbre es veneno, ¿no? Nadie sabe qué hacer. Antes teníamos certidumbre. Ya más o menos puede pasar de todo, pero que por eso ahora hay tantísimas empresas empezando a construir equipos de analistas geopolíticos in-house. Porque quieren entender, vale, ¿cómo navego esta incertidumbre? Es decir, navegar la incertidumbre con conocimiento, con datos, no con una bola de cristal. Claro. Sí, la función contemporánea del analista geopolítico, por supuesto, no tiene una bola de cristal y no podemos decir esto va a suceder. Pero es decir las distintas opciones. O sea, si pasa X evento, puede causar esta reacción, otra o otra. Entonces a medida que se sucede una, puedes decir, ok, la siguiente puede ser esta. Es un poco adelantarte para estar preparado. Y ahora, claro, esto empezó. No, diría que lo que dio el petardazo fue el COVID. Fue el COVID porque todo el mundo dijo, vale, ¿y ahora qué? O sea, teníamos analistas de riesgo, de political risk, que era sobre todo muy económico, pero no teníamos analistas que nos dijeran, hostia, y si esto pasa y esto pasa y se crea toda esta situación, ¿cómo nos preparamos? ¿No? Y ahora que hay incertidumbre, porque ahora mismo la economía global, esto es muy fuerte, la economía global depende de un tuit. Solo uno puede hundir mercados un 20%. Eso no había pasado nunca antes,
no porque no pudieran hacer tweets, sino porque se entendía que esa persona que no utilizaría tweets, que no tomaría esas decisiones. Estaba un poco locura. descartado. Igual hemos sido todos ingenuos, ¿no? Pero estaba descartado. Y ahora, literal, un tweet diciendo, yo qué sé. ¿Sabes? Bueno, eso. Voy a invadir México. Sí, he hecho un pacto. Mira, una cosa así muy imaginativa. Estados Unidos anuncia que ha hecho un pacto con China, que quieren mejorar sus relaciones y que oficialmente dan por cerrado el contrato de defensa mutua que tenía con Taiwán. Eso todo el mundo entiende como, vale, ahora China, si quiere, puede invadir Taiwán. Taiwán tiene Taiwan Semiconductors, que es la materia prima de toda inteligencia artificial, de Nvidia y todo. Esa colapsa. Eso colapsa las Big Seven de Estados Unidos, porque todas están invirtiendo en inteligencia artificial, colapsan. Esas son las que manejan casi la economía americana, ¿no? Entonces, que igual luego voy a subir, pero el boom que hay en la economía global, solo con una cosa que no tiene nada que ver, que es lo de Taiwán, un pacto de defensa con Taiwán. Es un tema de seguridad y político, pero la mayor consecuencia sería económica. Y eso puede ser con un tuit que sea falso incluso. Es decir, es difícil, pero podría pasar que haya alguna fake news que pueda provocar eso. Sí. Eso es como eso que pasó en Estados Unidos, creo que hubo un programa de radio y que dijeron que nos invadían los... Sí, Orson Welles. Claro, y la gente... La guerra de los mundos. Eso, sí, es que puede pasar. A mí la inteligencia artificial me parece increíble, pero da un miedo, porque sobre todo lo que más miedo me da es la velocidad a la que evoluciona. No tenemos la capacidad ni de regularlo, aunque quisiéramos, no podríamos. Estamos intentando regular cosas que van muchísimo más despacio. Claro, la inteligencia artificial... Yo siempre digo, Terminator empezó así. La peli Terminator, si vas a la primera, es eso. Es una máquina que razona. Y luego dice, oye, me han puesto en el código que hay que proteger la especie humana, ¿no? Y ves una guerra donde se están matando todos humanos. Y bueno, igual me cargan. Es una flipada, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que son iguales. Y me da miedo la inteligencia artificial. Ahora mismo en Ucrania, por ejemplo, se ha visto ha habido una revolución en militar, que es los drones. Los drones de uso comercial. Los que puedes ir al MediaMarkt y comprarte uno. Con eso están destruyendo tanques de decenas de millones de valor. ¿Cómo? No. Porque van con un dron, con una granada y son capaces de meterla a la que abren la capilla, la escotilla, ¡pa! Para adentro, a tomar por culo el tanque. Dices, todos los atentados terroristas que han habido, la mayoría, necesitaban un coche, ¿no? Para atropellar a todos. Ahora mismo, y eso es una cosa en lo que trabajan los servicios de seguridad, pero coges un dron del MediaMarkt, le metes un explosivo, sales un momento al balcón, lo haces volar y que caiga en medio de una plaza. Y hasta luego. Ya está. Entonces aquí hay una tarea enorme de los servicios de seguridad e inteligencia para que detectar esa persona antes de que vaya, cuando empieza a buscar por el dron. Qué difícil, tío. Claro, pero es que puede pasar de todo. Y es que mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es increíble. Y es, mira, en el 2010, en diciembre, en Tunisia, había un vendedor ambulante que se llamaba Mohamed Ouazizi, creo. Era un vendedor, vendía frutas y verduras. Y un día tuvo un percance con la policía, le dieron caña,
Le confiscaron el carrito y lo humillaron públicamente, ¿no? Esa persona, con toda la rabia contra el sistema y todo, decidió prenderse fuego en señal de protesta. Un hecho, eso. Eso llevó a que la población de Tunisia se manifestara en contra del régimen. Hasta el punto que al cabo de semanas, un mes igual, terminaron con el régimen. Un régimen que había durado más de 2 décadas. Se fue. Eso inspiró a sociedades de Egipto, de Siria, de Libia, de Marruecos, de Yemen, de Bahrein, y pasó a llamarse la Primavera Árabe. Derrocó los gobiernos de Egipto, de Libia, de Túnez, Tunisia y de Yemen. Y en uno donde no pudieron fue en Siria. En Siria se creó una guerra civil. Bashar al-Assad, mano dura, y los que querían el cambio se convirtieron en refugiados, que empezaron a llegar a Europa. Crearon un choque porque no estábamos preparados para asimilar eso, y esa frustración que se creó llevó a que gente la utilizara para convertirse en partidos políticos populistas de extrema derecha. Entonces estamos hablando de que una persona, lo que sería el cisne negro, este evento, una persona en Túnez creó un efecto en cadena que hace que hoy tengamos partidos de extrema derecha muy potentes en Europa. Qué barbaridad, tío. Entonces eso es lo que yo creo que es pues eso, ¿no? El analista geopolítico tiene que saber que cuando la gente se empieza a movilizar, tiene que analizar cuáles son las posibilidades de ese régimen de colapsar. Y decir, si colapsa, podría pasar esto, podría pasar aquello, podría pasar tal. Y es como, no puedes adivinar toda esta cadena, pero puedes intentar de adivinar o de predecir los siguientes 2 pasos que podrían pasar. Y cuando pasa otro, pues el siguiente. Y así. Y es una cosita de nada como crea. Entonces, puede pasar de todo. Pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo. Sí, bueno, yo lo comparo con la teoría del caos y lo que se dice del efecto mariposa, ¿no? De una acción muy pequeña, cómo puede crear una reacción en cadena que termine en un gran evento totalmente... inimaginable. Sí, y cero relacionado con el primero. Cero. Y esto, bueno, el colapso de la Unión Soviética se produjo entre muchas cosas, por una mala rueda de prensa en Berlín. Salió un tío medio borracho, casi, y no sabía lo que tenía que decir, y se le fue la olla casi, y dijo, y a partir de ahora los berlineses del este pueden cruzar al oeste. No, creo que al revés. La gente se queda a cuadros, tío. Se fue y la gente en Berlín se empezó a acercar allí. Dijo, no, que han dicho, que han anunciado que se puede cruzar el muro. Y al final había tanta gente, los dejaron cruzar. Esa noche el muro cayó por la mala rueda de prensa. Y el muro, se supone que la caída del muro de Berlín llevó a la caída de la Unión Soviética. Se supone, Wow. ¿no? La teoría del caos, tío. Me encanta esto, ¿eh? Una rueda de prensa. Me gustaría cerrar esta charla con algo que son las fake news, los medios de comunicación, la desinformación, la creación de grandes narrativas. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Porque también es algo que anteriormente había una forma, pues que eran los medios convencionales en la que nosotros creamos ideologías, ideas, tendencias, etc. Ahora hay mucha diversidad. Sí,
Y es eso que siempre se dice que la diversidad es buena, ¿no? Es cuantas más opciones tengas enfrente, mejor. El problema es que estamos inundados con opciones. Es como en Estados Unidos, ¿no? Eso de que tienen 300 canales en la televisión y al final lo que acaban haciendo es yendo al suyo, quedarse ahí solo. Y ahí tienes toda la gente mirando Fox News, otros la CNN, otros la otra cosa. Y son, bueno, es eso lo que consumen. Y como solo es eso, lo que les llega de ahí se lo creen. Ya. Porque es un esfuerzo enorme ir de canal en canal comparando. Ya. Lo mismo pasa aquí. Tenemos tantas opciones que hay gente, mucha gente, que literal va a Twitter y ya está. Es su periódico, el Twitter. El problema que pasa es que ahí hay un algoritmo. Y si no has estado mirando muchas noticias de esto, ese algoritmo no te va a poner nunca más noticias de eso. Y si cuando has estado mirando esa, pues has clicado y te has estado un rato, va a decir esto le gusta. Más noticias de esto. Más madera. Claro. Entonces, Eso hace que la gente se radicalice o que... ¿no? Sí, claro. Hacia un lado y hacia el otro. Claro. Porque es simplemente, ¿qué te llama la atención? Esto te voy a dar. Más gatitos. Para comer y para cenar. Mm. Y ese es el problema ahora mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo muchísimas veces utilizo mis redes sociales para informarme. Y ya me he encargado de darle a seguir de España a todos los periódicos. Todos. ¿Seguir o dejar de seguir? No, les doy a seguir para que me vayan saliendo todas las noticias. Vale. Y posiblemente me vayan saliendo más, aunque los siga a todos, me vayan saliendo más de uno que de otro, ¿no? Pero bueno, parte de mi trabajo en Meta y en el pasado es contrastar. Pero es que ese es mi trabajo, no es el trabajo del resto de la gente. No tienen por qué hacerlo. Yo no lo haría. Sino igual de vez en cuando por curiosidad intelectual, pero no, lo normal es que no. Ajá. Y yo donde veo el problema, más que en que la gente solo obtenga la información de un sitio, es que se crean que no es eso, que no es así. Que no que no... Bueno, sí, ellos se creen que no, que están... Hay mucha gente que dice, no, yo estoy bien informado. Yo sé todas las opiniones. Casualidad es que solo consumo unas. ¿No? Sí. Pero no, yo un poco controlo todas las opiniones. Y ese es el problema, cuando estás en, ¿cómo se dice eso? Una cárcel de cristal, que tú te crees que eres libre y no lo eres. Ya. Eso pasa con los medios de comunicación de hoy en día. Lo que pasa es que cuando tú, antes nos sucedía, yo creo que ahora mucho más, ¿no? Cuando hablas de La Sexta, le das un tinte político, o se da un tinte político. Cuando hablas de Broncano, se da otro tinte político. Cuando hablas de Susana Griso o de Espejo Público, le das otro, por decir algo, ¿eh? Sí. Pero no es como que tal, es como, no, es que estos hablan de esta manera. O Sí. estos piensan de esta manera. Sí. Y yo creo que hay veces que es cierto y otras que no. O sea, cuando el consejo de informativos de una televisión ves a todos manifestándose y protestándose porque creen que la línea editorial o lo que sea es muy partidista, ahí ves que eso huele mal. Que ahí, pues sí, claramente se puede decir que este canal hace X porque es palpable que uno lo alaba y el otro lo critica sin parar, ¿no? Es como los El periodistas. Sport y el As, ¿no? Sí, pero sí, exacto. Pues que incluso ahora, por ejemplo, en la Casa Blanca, cuando hay una rueda de prensa, han puesto bloggers, han puesto influencers y todo, y es que tienes que ver cómo hacen las preguntas. Dice, empiezan con una intro de, teniendo en cuenta que Estados Unidos nunca había ido tan bien y que tenemos el mejor presidente del mundo, ¿qué opinas de esto? Wow. ¿Vale? Y hay casos en España que pasa. A mí me gusta, casi por hobby, ver canales donde sé que igual apoyan gente que no me gusta o lo que sea. Y es que es muy descarado. Pero oye, son los medios
privados pueden hacer lo que quieran. Ya. Y hay mucha gente que puede decir, mira, yo sabes qué, prefiero, en vez de estar siempre luchando por intentar de coger un poquito de todo, ¿por qué no me centro en un target? ¿Qué quiero? ¿Los de derechas? ¿Los de izquierda? Pues a por ellos. Que sepan que yo soy su medio. Entonces, eso es estrategia también. Claro. Y en este sentido, los presidentes de Estados Unidos, y lo hablábamos antes, son los que han sido presidentes, han gobernado, han sabido jugar con los medios de comunicación. En este caso, la estrategia de Donald Trump fue la de dominar los podcasts, por ejemplo. Se iba al podcast de Joe Rogan, no iba al concierto de Taylor Swift como Kamala, y consiguió rascar un voto de ahí. Sí. ¿De sitios como este? Sí, y eso es porque hay gente, y totalmente comprensible, por lo que sea, no mira el telediario, no abre el periódico, casi nadie lo abre, y han decidido que su tiempo, el tiempo que dedican semanalmente a informarse del mundo, el medio sea ese podcast. Uh-huh. Y hay un tema generacional también, que los más jóvenes, que son los futuros votantes, los que quieres amarrar lo antes posible, son los que más consumen estos medios. Y sí, y es por parte de Trump es una buena apuesta y es inteligente el movimiento político de centrarse en los podcasts. Ir a Joe Rogan. O sea, yo lo entiendo. Es una buena decisión. O sea, hay que felicitar a la gente, aunque no te guste el fin. Tienes que saber apreciar cuando una persona hace algo que le acerca a su objetivo o algo que es contrario. La estrategia es buena. Sí, para él es buena. Sí, sí. Y la otra estrategia de los demócratas no fue tan buena. Porque tuvieron la sensación de decir, oye, vamos a apelar al sentido común. Eso es lo que hicieron. Apelamos al sentido común de los jóvenes, de que ven a este hombre y dicen, está loco. Pero es que el sentido común es algo que está mutando. Porque si tú comparas a Tony Blair, Kamala Harris, Barack Obama, Angela Merkel, con Milley, Bukele, Trump, incluso Boris Johnson, que son una puesta en escena totalmente diferente. O sea, yo recuerdo a Boris Johnson saliendo con un salmón en la cabeza. Da miedo. Tirándose en paracaídas despeinado. Milley saliendo con una motosierra. Bukele... ¿No? Sí. Este tipo de líder, sí, claro, sí, totalmente de performance. Es como más Twitter que otra cosa. Sí, eso tiene mucho... Cada país es distinto, ¿no? Yo no me imagino a alguien en España, algún candidato a la presidencia salir tirándose en tirolina como Boris Johnson, ¿no? Porque aquí diríamos, pero allí, pues sí, pues es parte del de esto, ¿no? Pero sí, al final esto es centenares de personas trabajando en los aspectos de comunicación política, o sea, entendiendo cuál es el votante, qué es lo que le gusta, y las redes sociales, el data es una mina. Y sí, y cada vez tienen la capacidad de saber más lo que hace cada de esto. Creo que la primera elección de Trump, vieron, no sé cómo era la historia, pero que la gente que veía The Walking Dead, ahí tenían una mina de votos. Y empezaron de alguna forma, creo que eran en los anuncios o algo así, meter las campañas de Walking Dead. Y les fue bien, ¿no? Pero ¿cómo saben que este tipo de votante de esta franja de edad, de este sexo, que mira esta serie, pueden hacerlo? Esto antes no se sabía. Uh-huh. Y ahora sí. Y dicen, vale, dime qué tengo que hacer. Luego irán un poco a la suya también, ¿no? Pero sí, sí. ¿Y tú crees que Meta, YouTube, sí, es decir, cualquier red social que contenga
que tenga datos de tanta gente, que maneje tantos usuarios, sabe de antemano o puede predecir lo que puede pasar en unas elecciones? No, yo no creo que lleguemos a ese punto, porque si las redes sociales, las empresas tecnológicas, todas recogen muchos datos nuestros y pueden saber nuestra ideología, pero puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Y las redes sociales representan un fragmento de la población. Esto va a ir cambiando, porque ahora hay un fragmento de la población que son los más mayores que no están metidos tanto en las redes sociales. Pero aquí de 30 años todo el mundo tendrá un perfil, todo el mundo, porque no hay niño que salga ahora sin perfil en Instagram, en Facebook y en Twitter y en no sé qué. Y habrá un momento en el que sí, quizás Meta puede de golpe, YouTube, cualquier puede poner, Google. puede hacer una pregunta a sus usuarios voluntaria y de ahí sacar una idea. Elon Musk utiliza Twitter para decir si gana el sí, dejo de ser CEO de X. Si no, me quedo. Decenas de miles de personas votando, ¿no? Bueno, pues eso va a irse ampliando. Y en este caso Meta, como es una empresa muy potente que tiene un crecimiento espectacular en número de usuarios, quizás sí, quizás en algún momento yo no creo que se vaya, por supuesto, no se va a involucrar en esa decisión, pero sí que puede llegar a tener una visión de los usuarios de la red hacia dónde van, si hacia un lado o hacia el otro. Y sí, es un placer hablar contigo, poder poner encima de la mesa todos estos aspectos y hablarlos con un experto como tú, no, como decíamos antes, en una comida familiar y que ¿no? Alguien alce la voz en ese sentido. Me gustaría poder repetir esta charla en momentos clave geopolíticos, poder incluso montar algún debate, poder dar estas informaciones desde un punto de vista casi, digamos, científico, digamos, con una potestad, ¿no? Por parte de alguien, que sean más un análisis que una opinión. Sí, yo creo que eso es sano, es bueno y yo estaría encantado. Gracias por venir. A ti, por invitarme. Gracias.